Hola, el día de hoy hablaremos sobre la violencia familiar. ¿Qué es la violencia? Según la OMS, la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real, o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Algunas de las principales causas de la violencia son el alcoholismo, la intolerancia, la drogadicción, la ignorancia, la falta de moderación y la falta de control. Algunas de las consecuencias de la violencia pueden llegar a lesiones leves o graves, muerte, depresión, pérdida de la autoestima, embarazo no deseado, suicidio, sentimiento de odio y venganza. Una sociedad normalizadora. La violencia se ha convertido, lamentablemente, en un mal muy difícil de erradicar, debido a que está altamente normalizada dentro de la sociedad, manifestándose en pequeñas acciones que son tomadas como inofensivas, ya sea a través de las bromas, a través de insultos, burlas e incluso de los estereotipos que se nos han ido implantando a lo largo de nuestra vida. La violencia familiar. ¿Qué es la violencia familiar? La violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre de manera deliberada en maltratos a nivel físico o emocional hacia otro. La violencia familiar ocurre generalmente en el entorno doméstico, aunque también puede darse en otro tipo de lugares, siempre y cuando se encuentren involucradas a dos personas emparentadas por consanguinidad o afinidad. Otros términos utilizados para la violencia familiar incluyen los siguientes: maltrato de pareja íntima, violencia doméstica, maltrato infantil, abuso físico, violencia en el noviazgo, violencia marital. ¿Cuáles son las diferentes formas de violencia familiar? Las siguientes son formas de violencia familiar. Física. Se refiere a palizas o golpes que causan lesiones físicas. Sexual y tiene como consecuencia una violación o otra actividad sexual forzada. Psicológica o emocional. Una persona que maltrata a menudo lo hace mentalmente o emocionalmente. Acoso. Conducta de hostigamiento o amenazas repetidas. Económica. Esto se da cuando la persona que maltrata controla el acceso a todos los recursos de la víctima. Causas de la violencia familiar. Existen diversas causas que generan violencia familiar, entre las que destacan aspectos económicos, sociales y psicológicos que pueden resultar condicionantes o detonantes de la violencia familiar. Entre los factores psicológicos podemos mencionar a los celos, la infidelidad, la falta de amor, enfermedades mentales, padres que sean maltratadores y el estrés. Entre los factores sociales se encuentra la falta de comunicación, el consumo de alcohol y drogas, la falta de educación, el abandono de los hijos, falta de planificación familiar y hogares disfuncionales. Entre los factores económicos podemos mencionar a la falta de dinero. Un ejemplo claro sería una familia disfuncional con pocos recursos, con varios hijos de por medio y un trabajo inestable. La falta de dinero y la presión familiar claramente van a presionar al padre, y este puede descargar su presión y estrés en los hijos y en su esposa. ¿Cómo afecta la violencia familiar a los hijos? La violencia familiar se propaga cada día más y es un problema latente que se manifiesta día tras día, y sus efectos sobre nuestros hijos son bien perjudiciales a futuro, ya que sufren de problemas emocionales y malforman su carácter. Su sensación de percibir el afecto es distinta. Los niños que ven este tipo de violencia en el hogar son más propensos a tener muchos problemas emocionales y de comportamiento. Ellos pueden ser callados y retraídos, pueden tener pesadillas e incluso pueden culparse a sí mismos. Efectos de la violencia doméstica sobre los niños. Los niños que sufren este tipo de violencia tienen los siguientes síntomas: la inseguridad de sí mismos, la baja autoestima, tener un bajo rendimiento escolar, dolores de cabeza y estómago y actúan de manera negativa. Actos para rehabilitar al niño. Cada niño responde de manera diferente al abuso y al trauma.
Algunos niños son más fuertes y otros más sensibles. Un buen sistema de apoyo o buenas relaciones con los adultos de confianza es una opción. Alimentar su autoestima, vincular sus amistades saludables, etc. La violencia familiar en el Perú. La violencia familiar no solo es el abuso físico, los golpes o las heridas. Es más terrible la violencia psicológica y la sexual por la naturaleza de trauma o secuela psíquica que dejan en las víctimas. Sin embargo, las víctimas que llevan consigo cicatrices en las psiquis son las más olvidadas, ya que sus quejas no producen eco, olvidándonos que convivir con este trauma es vivir en una tortura eterna. En Perú, el departamento que tiene más casos notificados de violencia familiar en enero y agosto del 2021 es Ayacucho, con un total de 2.350 notificaciones. Ahora, el Callao es el que tiene menos, este tiene 7 notificaciones. La violencia familiar es más frecuente hacia las mujeres con un 84% que en los varones, que consta de un 16.17%. La presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad del Poder Judicial, Janet Tello, informó que de enero a octubre del 2021 se han producido cerca de 110 feminicidios en el país, los cuales son investigados por el Ministerio Público. Entre ellos está el cometido en Huancavelica contra una adolescente de 14 años. La menor fue asesinada a cuchillazos y su cadáver fue abandonado en el Cerro Oropesa. Su enamorado ha sido intervenido por la policía y es el principal sospechoso de este crimen. La pandemia silenciosa. Violencia familiar durante la pandemia. La violencia intrafamiliar siempre existió, pero durante la pandemia aumentó considerablemente, aunque debemos decir que es muy difícil cuantificar dicha violencia, ya que no se realizan todas las denuncias. Según especialistas, en una crisis aumenta la violencia. Detección de hechos de violencia familiar y los procedimientos policiales en aplicación a la Ley 30.364, Ley 30.364, Ley para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley protege a todas las mujeres en todo el ciclo de su vida y a cualquier integrante del grupo familiar. Es por ello que se debe de realizar la denuncia ante un hecho de violencia. ¿Quién o quiénes pueden realizar la denuncia? Persona perjudicada, cualquier otra persona, profesionales de la salud y educación, Defensoría del Pueblo, todo funcionario o servidor público. ¿Cómo se hacen las denuncias? Las denuncias las puedes realizar verbalmente, por escrito, mediante canales virtuales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea, cualquier medio tecnológico. Medidas de protección ejecutadas inmediatamente por la Policía Nacional del Perú. Retiro de persona agresora, impedimento de acercamiento, prohibición de comunicación con la víctima, prohibición de tendencia y porte de armas. Otras entidades que protegen a la víctima: Poder Judicial del Perú, Juzgado de la Familia, Juzgado de Paz Letrado, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Fiscal Penal, Fiscalía de la Familia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Recuerda, si eres víctima o testigo de violencia familiar, haz tu denuncia y busca ayuda. ¡Hasta la próxima!